Señor, en la vida de Jesús, en la vida de Señor Jesús, damos gracias por esta reunión, Padre, donde tú nos permites estar reunidos, Señor. Damos gracias por cada persona, Señor, que ha venido, que ha hecho el esfuerzo, Señor, por estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para, pues sí, Señor, aprender cada día más de ti, de tu naturaleza, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y queremos ser como tú, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Tú eres digno, Señor, de que te alabemos, Señor, y en esta noche lo queremos hacer con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra alma, con todo lo que somos, Señor, lo queremos hacer. Recibe la alabanza, Señor, en todo momento, Señor, y la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Por eso
Señor, porque en verdad tú nos has venido a dar alma, Señor. Tú dices en tu palabra que tú das una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y lo creemos, Padre. Pero perdone el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, no más que mi lugar, cargaste tu vida vida y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste llore todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida vida y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Siempre es el Cordero de Dios. No es el Rey que la muerte venció. Cristo es el Cordero de Dios. No es el Rey que la muerte venció. Cristo es el Cordero de Dios. No es el Rey que la muerte venció. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, no más que mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida Israel. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, damos gracias, Padre, porque Señor, como lo estamos cantando, Señor,
Tú rompes el pecado, Señor, pero tú ya lo venciste en esa cruz, Señor. Y Señor, hoy queremos echarlo fuera de nuestra vida, Padre. No queremos darle oportunidad, Señor, al pecado que esté en nuestra vida, Señor. Hoy lo rechazamos, Señor, porque somos tus hijos, Padre. Te escogemos a ti, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, porque tú lo has vencido, Señor. Eres tan hermoso, Padre. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza del Señor, nunca se agotará. La hermosura del Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Sí, Señor. Tu belleza resplandecerá, Señor, en nuestra vida, Padre. Te quiero pedir esto, Señor, que cada persona, Señor, que está aquí, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, que nuestra vida, Señor, pueda reflejar, que pueda reflejarte a ti, Jesús. Que cuando las personas nos puedan ver, Señor, puedan verse a través de nosotros, Señor. No porque nosotros seamos buenos o perfectos, Señor, sino porque tú lo eres, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres digno de que te alabemos en todo momento. Te damos gracias. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Cantando una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, se hace suspirar. Me inclino ante ti, sé que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti.
exaltarte. Venimos ante ti, Señor, y preguntaste toda la gloria. Dios, estoy en tu presencia, que la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad, tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad, tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es la vida. Deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad, tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Mira las estrellas de asombro, creación cautiva mis ojos. Gloria llega la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un Señor que mira no está. Solo quiero estar cerca de ti, de Abba Padre. No hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume a cantar el santo. Tú eres santo. Yo Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me has dado.
Me asombra. Me asombra. Destino de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo nombre. Destino de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, hoy en esta noche, Señor, queremos declarar que tú eres grande, Señor. Que tú eres grande en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por el cuidado que has tenido de nosotros, Señor. Gracias por cada miembro, Señor, de esta iglesia, Señor. Por cada familia, Señor, por cada joven que viene aquí, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Te quiero agradecer por cada uno. Tú eres fiel, Señor, eres digno con cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida. Te pido que tú tomes el control, Señor. Que nos permita, Señor, experimentar, Señor, escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, Jesús. Aquí estamos, Padre. Es lo mejor que tú nos puedes dar, Señor. Más allá de una bendición, Señor, tu voz llena todo, Señor. Damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y así vamos a empezar una alabanza más para recoger nuestra ofrenda y así podemos empezar a depositarla. Y este es el grito que yo te digo, y no me canso de gritar, que sana los enfermos, que venga los demonios, que abierto la tempestad. Este es el grito que yo te digo, y no me canso de predicar. Yo le alabaré, diciendo con amor. Yo le alabaré, diciendo con amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta ofrenda de adoración y de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. Señor, por cada corazón que alaba tu nombre,
Señor, oh Dios, con todas sus fuerzas, con toda su alma, que llegue hasta tu misma presencia. Pero también te damos gracias, Padre, por esta ofrenda económica. Señor bendito, tu palabra es poderosa y abres las ventanas de los cielos y derramas bendiciones abundantes en cada uno de tus hijos, Señor, porque tú bendices al dador alegre. Pero ahora te rogamos, Padre, por tu palabra que sea el alimento, que sea el bálsamo que necesita nuestro espíritu, y que tu palabra preciosa llene nuestros corazones. Te lo rogamos en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 16. Estaban los apóstoles en la cárcel. Había un guarda cuidando, un carcelero. Pero el Señor los sacó de la cárcel, vino un terremoto y se abrieron las puertas. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y él dice en la Escritura que él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora aquí vemos un testimonio del carcelero, del que cuidaba la cárcel. No era cristiano. Yo pienso que había escuchado algo de la salvación, por lo que dice en la Escritura. Pero él estaba cuidando solamente a los presos. Vino un terremoto, como hemos visto, y los presos se abren las puertas de la cárcel, y parecería ser que los presos salieron. Y él, sabiendo que si los presos escapaban, lo iban a matar a él, él sacó la espada y se iba a matar él mismo. Pero estando ahí los apóstoles, claman diciendo: detente, porque aquí estamos todos. Él los voltea a ver, ve lo que pasa, se abren las puertas de la cárcel. Él cree que verdaderamente Jesús es el Salvador con algo tan sencillo. Tal vez él ya había escuchado, pienso que sí. Pero al ver esto, él se regocija y entonces pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él de inmediato los lleva a su casa, les cura las heridas, los venda, les da de comer y se bautiza de manera inmediata con todos los suyos. Bueno, yo quiero poner atención en algunas cosas. Estaba yo recordando cuando yo me convertí al Señor. Casi la mayoría de los que hemos creído en el Señor Jesucristo como el Salvador tenemos una vida pasada, ¿no? Y en esa vida pasada yo me acuerdo mucho, yo iba a la universidad, ciudad universitaria, estudiando ingeniería civil, y me encanta la construcción, y mi papá muere. Mi papá muere y entonces, pues hay cosas, ¿no? Bienes y de inmediato la familia se reparte los bienes. Y mi papá tenía un taller donde era de hojalatería y pintura. Vamos a venderlo y el dinero de la venta se lo damos a mi mamá. Y yo dije, ¿y mientras yo de qué voy a vivir? Me faltaba poco para terminar la carrera. Y entonces yo dije, yo me hago cargo del taller. Pero tú estás en la escuela, de todos modos tengo que trabajar para sobrevivir, mejor me cargo del taller
y yo lo sigo trabajando. Qué cosas tan especiales, hermanos. Me hice cargo del taller. Yo no sabía nada, porque mi papá nos llevaba, pero íbamos a jugar, estábamos muy chicos, no trabajábamos. Y barríamos el taller, recogíamos la herramienta, y mi papá nos pagaba. Algo significativo, muy significativo, como, por ejemplo, 30 pesos. Y yo feliz con mis 30 pesos, me iba a bañar, porque en ese entonces no había baños en las casas como ahora. Había que pagar para irse a los baños. Y me compraba una torta. Era para lo que me alcanzaba mi sueldo. Y entonces mi papá me dice, ¿qué hiciste con el dinero? Pues voy a bañarme y me voy a comprar una torta. Házelo a tu mamá. Y yo, bueno, ¿ya le diste? ¿Ya? ¿Cuánto le diste? La mitad. Dale todo. Y yo, bueno, y ahí voy con mamá, toma. ¿Por qué me das todo? Mi papá me dijo que te dé todo. Dile que ya me diste todo, pero tú guarda. No, porque no le quiero mentir. Dile. Bueno, ya no me preguntó y ya supuso que sí le dije. Éramos cómplices de que yo le daba todo, pero le daba la mitad. Y así. Nunca aprendí, pero cuando llegué al taller que mi papá partió, me encontré con una situación especial. Tenía yo que trabajar. Empecé a trabajar. Me convertí en evaluador de daños de cualquier vehículo del gobierno que chocaba. Yo hacía un avalúo. Si era aceptado, lo llevaba al taller, lo reparábamos, luego lo entregábamos y así. Pues me hice de mucho dinero. Tendría yo como 23 años. No era un negocio muy derecho, porque si usted le pegaba una patrulla y llegaba yo, éramos como 5 evaluadores. Yo era el más joven. Llegaba yo, y yo era el que cobraba más barato. Llegaba yo, y hace el avalúo. Sí, un tornillo, una calavera, una tuerca. ¿Cuánto cuesta? De un presupuesto de 500 pesos, son 50,000 pesos. Y el pobre que le había pegado a la patrulla, ¿por qué? Déjenme llevarlo a otro avalúo. O pagas, o vamos a la delegación, se te mete a la cárcel, y hasta que no se haga, ser un espanto. No, aquí está el dinero. Entonces, pues yo llegaba y tenía dinero. Finalmente, en ese entonces, me hablan de Cristo y leo este versículo. Me hablan de Cristo. Yo estudiaba artes marciales en la universidad, ahí en el campo deportivo donde hay un gimnasio, y iba a trabajar y hacía cosas, la alberca, todo lo que había en Ciudad Universitaria, que hay muchas cosas maravillosas. Y estudiaba yo artes marciales, estudié como 7 años. Kendo, Aikido, Taekwondo, me gustaba mucho el box. Ahorita con trabajos puedo caminar, ya no puedo hacer nada. Es que ya tengo 60, chicos, ¿eh? Por eso no reí. Y entonces, trabajando y viendo que era un negocio no muy bueno, y que me habían hablado del Señor Jesús, y que por cierto yo, cuando me hablaron ese versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, yo no entendía lo que decía. Yo nada más quería ir a pelear con los mentirosos cristianos que decían que si oraban, se iban a levantar de aventar las muletas y que iban a hacer cosas. Les platico de lo que yo estudiaba porque yo me sentía muy... Y fui. Pero les platico antes. Me casé. Me casé, la hermana tenía 18 años, yo 23. Y pues nos casamos por la religión popular, hermano. No éramos cristianos, éramos muy mundanos. Hicimos una super fiesta en donde cerramos la calle de entrada aquí y la entrada del otro lado, y un conjunto aquí, otro conjunto acá, otro conjunto allá, otro conjunto en mi casa, y fiesta.
Oye, ¿no tendrás una botella? Tengo 3 para ustedes. Oye, nosotros a ustedes 2. Oye, yo, a ti ya te di, pero te doy otra. Y botellas, pero teníamos un cuarto lleno de botellas de Bacardí, me acuerdo bien la marca. Y refrescos, no se acababan, y salían, y repartía manos llenas al que se me acercaba. Parecería ser que cuando no se conoce a Dios, parecería ser que las cosas del mundo, cuando hay perdición, crecen. Bailando aquí, bailando allá, bailando acullá. Y pues gente que ni me conocía y que ni yo conocía, porque nada más hay fiesta y todo el mundo llega. Y yo decía, vamos a hacer una grande fiesta, pero enorme, hermano Alejandro, enorme, lleno la calle. Y yo decía, ¿quién sabe quiénes son? Pero denles de comer a todos. Yo tenía dinero. No me costaba nada más decir, son 100,000 pesos. Oye, pero si este golpe vale 10, son 110 por haberme dicho eso. No, espérate. ¿Vas a pagar ahorita o me dejas tu camioneta y hacemos un papel que si no pagas mañana, me quedo con tu carro? Éramos tremendos. Yo me sentía el cobrador, me gustaba cobrar a la gente. Y le decía a alguien, ¿me acompañas? ¿Alguien alto, David? Sí, pero no con carita de niño, no, con cara de... Yo le decía, ¿me acompañas? Tú no tienes que decir nada, nada más pararte atrás de mí y yo voy a decir todo. Y al que no pagaba, yo llegaba y decía, vengo a cobrar. No, es que no tengo, que no sé qué. Y yo me hacía tantito de lado para que vieran el que venía conmigo. No decía nada. Yo nada más hablaba. Pues tú dime, ya vi que aquí está tu mamá, está tu abuelita. A ver cómo me cobro. Pero de que me cobro, me cobro. Por las buenas o por las malas. Con dinero o sin dinero, pero tú me pagas. No, que sí, aquí está. Yo decía, pues no, que no tenía dinero. Nada más un pequeño espanto. Patearle su casa y romperle los vidrios a su carro y vámonos. Contentos de que nos habían pagado. Vámonos. Éramos terribles. Y como me gustaba el box, yo decía, ojalá que alguien me diga, no, ya ver, se pone rico y ya hay que poner en práctica lo que sabemos. ¿No? Hay una fajita para el esfuerzo, pero no. Gracias. Cuando me hablaron de Cristo y me dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, me enojé. No dije sí. Yo dije, ¿tú quién eres para decirme que Dios me ama? ¿Tú quién eres? Yo estaba creyendo para que me dijera algo. Porque todos los sábados, platicaba aquí con el hermano, que yo en mi oficina la tenía en un tapanco. Y a la entrada de la oficina decía, la mejor manera de tratar a la gente es tratarla mal. No seas bueno con ellos. Y entonces todos los sábados les decía yo a los muchachos que trabajaban conmigo, que eran como 15, hoy es sábado. Así es que ahora es día de práctica de box. Pónganse los guantes. Y no querían, ¿no quieres? Fórmate hasta atrás, a ti te pago al último, o mañana o la otra semana. Así es que el primero que se forme para que reciba su sueldo. Y se iban formando y yo practicando. Pum, 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 me lo sonaba a todos. Yo feliz de la vida, qué contento estaba. Y pues bueno, mi hermana Mireya dice que ya me enfrasqué. Pero cuando dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, adelantándome, gracias hermana Mireya, como unos 15 años que yo quería platicar. Me acuerdo de mis hijos. Elisama tenía 8 años. Jaciel tenía, si Elisama tenía 8, ¿tú cuántos tenías, Jaciel? 8, 6. Y luego Paco tenía 4. como 4. Y Karina no había nacido. Karina no había nacido. Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La mayoría de las personas, de los pastores, cuando íbamos a las reuniones de pastores, los hijos de los pastores, la mayoría, el 90%, no son cristianos. Porque los pastores somos muy estrictos. Ponte a orar, lee la Biblia, y te estoy viendo, y con un juego. Y ándale, porque yo también lo voy a hacer. Pero entonces yo observando y sabiendo por el testimonio de los hijos, cuando íbamos a los congresos,
Pues mis hijos andaban corriendo y jugando y felices de la vida, mientras que los otros, es que aquí no se puede correr. Pero mis hijos estaban ahí en el campo y corriendo y jugando. Es que ese tabernáculo, sí, pero el tabernáculo está allá. Nosotros estamos hasta atrás. Pero pues eran jóvenes que se destrampaban. Y entonces yo a mis hijos los guié, les decía, vamos a orar. Ya son las 8. Y yo me ponía a orar. Y conforme iban llegando, porque si iba por uno y lo llevaba, cuando iba por el otro, el que ya había traído, ya se había ido. Cuando iba, ya habían dos, y llevaba al otro, ya se habían ido los dos. Entonces, si ellos me veían que yo empezaba, como ahorita, hermano, ya son las 8, hay que empezar. ¿Quién llegó? Quien llegue, tú ya empieza. Porque tenemos un compromiso con el Señor a las 8. Y mucha gente que se conecta a las 8. Y empezamos. Y así empezamos. Entonces yo observé algo. Si ellos me veían orar, también oraba. Si ellos me veían predicar, también estaban ahí listos. Chiquitos. Y íbamos, yo tenía una camioneta pick-up con camper, y ahí iban ellos atrás dando tumbos, le poníamos, porque según se dormían, pero pasábamos por tumbos, iban brincando para todos lados, pero iban conmigo, a cualquier lugar donde íbamos. Amén. Me mandaban a este lado, vamos, me mandaban al otro lado, vamos aquí. Entonces ya llegaba yo, les decía, vamos a orar, y después de orar si quieren ya juegan, pero primero vamos a orar. Porque jugaban como niños, ¿no? Como niños. Yo le creí al Señor lo que dice la Escritura, que si creemos en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. En una ocasión un pastor dijo, eso no es para la gente, eso nada más era para el carcelero. Pues será para el carcelero, pero yo lo tomé para mí. Lo tomé para mí porque se lo dijo al carcelero y el carcelero creyó y él se bautizó con toda su casa. Entonces yo también lo quiero creer. Finalmente, hermanos, adelantándome otros 8 años, hermana Melilla, gracias. Otros 8 años de testimonio. Me mandan a una iglesia, porque yo empecé hasta el trabajo, no es que quiera hablar de mí, sino del testimonio de él. Y entonces fui el presidente de la Alianza de Intermedios y Secundarios del Estado de México. O sea, hacíamos reuniones con todos los jóvenes de secundarios y que iban a la prepa. Y íbamos mayormente a Toluca. Hacíamos unas reuniones, hermanos, pero fiestas, como la que vieron ustedes ese día de los bautizos. Fiestas, comida, alabar al Señor y llena la calle, ¿no? Me acordé de mi boda. Llena la calle de fiesta. Y entonces la gente luego va y, hermano, es que los hermanos no quieren venir a estar en el comedor, déjenlos. Hermano, pero es que hay otros hermanos jugando, déjalos. Hermano, pero es que déjalos, tú vente aquí, el que quiera venir que venga y el que no venga. No hay que obligar a nadie. Venir a Cristo es de voluntad propia, por amor y por pasión y porque quiero. Amén. No que me obliguen, eso no vale. Y entonces, así como vieron ustedes los bautizos de aquella vez que empezamos la fiesta, y había una grande fiesta, como la que va a haber el 5 de diciembre, Amén. que ustedes son los invitados musicales especiales, híjole, la responsabilidad grande que tienen, porque es la que enciende el fuego para alabar a Dios. Amén. Aleluya. Y entonces, hermanos, yo vi cómo se convirtió mi familia, mis hermanos por los que estuvimos orando mucho tiempo. Mis hermanos, mis hijos, que ya no era necesario decirles vengan a orar, sino que ya ellos lo hacían. Y en donde ellos aprendieron muy bien, porque iban a la escuela dominical y se escapaban para irse a desayunar. Pero les encantaba, que Karina que iba a Portales a jugar con los diáconos a las correteadas, para que la corretearan, para que la metieran a su salón, y es feliz de la vida. Y entonces acusaban a mis hijos, hermano, tu hijo, son muchachos, tranquilo, no pasa nada. No, pero son el ejemplo de la iglesia, tranquilo, tú también eres ejemplo y mira cómo eres, le decía yo. Bueno, es que yo estaba en Portales todo el día, todos los días y conocía a todo mundo, a todo mundo lo conocía. Y entonces, hermanos, el Señor cumple su promesa, que si creemos en el Señor Jesucristo y confiamos plenamente en el poder de su palabra y la manifestación de su Espíritu,
Y dejamos al Espíritu de Dios que Él sea el que hable con nuestra familia para que lo moldee, lo trate, lo transforme, lo deshaga y lo vuelva a hacer como nuevo, y que nosotros tengamos paz y que dejemos en las manos del Señor a nuestra familia para que el Señor venga, tome, transforme, moldee, y yo nada más viendo. El Señor, ¿no quieres? Sufre las consecuencias. Y el Señor mueve, transforma y moldea y agarra, y como dice, ¿no? A veces que dice canto y lo cantan, yo no lo canto. Que dicen, yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Le digo, Señor, no, espérame, a mí no. Tú ya me formaste, yo estoy contigo, oro, leo, predico. Así es que, Señor, permíteme, pero conmigo no. Con los que canten el canto, ellos sí quieren ser moldeados y transformados. Y entonces yo veía a mis hijos que hubo momentos difíciles. Yo decía, bueno, pues yo tengo que orar y el Señor va a tocar sus corazones. Pero ligarlos a fuerzas no es meterlos al Señor, sino como alejarlos de Dios. Y lo único que hacíamos era orar. Me acuerdo de mi esposa que decía, hay que orar por tu hijo. ¿Por qué? Ya me explicaba, yo decía, Dios, bueno, pues vamos a orar. Y lo primero que le decía era, dame paz, para que cuando tú tomes a mi hijo y lo tengas en tus manos y lo empieces a moldear, yo tenga paz. Y yo lo vea y yo diga, está bien, Señor. Y el Señor lo hizo. Me dio paz. Y creí en el Señor como mi único y suficiente Salvador, el Hijo eterno del eterno Dios que dejó su trono, su gloria, divinidad, majestuosidad y Señor, vino al mundo y se hizo hombre. Y el Espíritu de Dios, que es el que redarguye el corazón, que le decimos, Señor, redarguye el corazón de Isama, de Jaciel, de Abdiel, de Karina, bueno, y ahora de Iván, de Carolina. Hola, Carol. ¿Sí me entiendes, verdad? No, nada, estamos aquí hablando. Hay que practicar ese español. Y entonces, hermanos, yo tengo paz. Yo veo, está enfermo, dame paz, Señor, y sánalo. Pero yo veo cómo el Señor toma, y a la fecha, cómo tomó a Karina y la moldeó. Cómo está tomando a Elisama y lo está moldeando. Pues también a Jaciel, a Paco, y que está haciendo una obra porque quiere perfeccionar la obra que comenzó en ellos. Amén. Yo solamente le digo al Señor, Señor, dales fortaleza para que aprendan pronto la lección y sigan adelante. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y si alguien padece, ora por ti para que te dé paz y deja que el Señor trate con él. Amén. Así de sencillo. Porque si te metes en medio y el Señor te ve, sí, tú vas a orar por tu familia que está sufriendo, pero estás interviniendo en el proceso de Él. Entonces, antes de ponerte en medio, mejor quítate y deja que el Señor trate con Él y ponte atrás y fortalécelo a través de la oración, levántalo, fortalécelo, avívalo, llénalo. Así oro por ustedes, no me veas con esos ojitos. Levántalo, fortalécelo, transfórmalo y trata con Él para que tu nombre sea glorificado. Y cuando el Señor lo hace, yo digo, gloria a Dios. Es un trabajo en conjunto cuando creemos en el Señor Jesucristo. Toda nuestra casa es para Cristo. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. El carcelero se espantó, pero después vino una bendición. ¡Ay, la cárcel, la puerta están abiertas, voy a morir! Pero los ve y luego trata con ellos, les cura las heridas, les da de comer, los lleva a su casa y en ese momento se bautizan. Porque todos creyeron que Jesús es el Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más que el Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo es el único y sabio Dios que vino al mundo para dar a conocer al Padre. Y ahora creemos en Él y alabamos su nombre. Y le damos la gloria, la honra y el honor. Cierre sus ojos. Bendito Dios, Padre eterno. Te damos gracias por tu grande bondad y tu grande misericordia. Porque tú tratas con cada uno de nosotros. Señor, oh Dios, te rogamos que tú fortalezcas el corazón con el hermano, con la hermana, con el hijo,
con el familiar que estás tratando, para que prontamente entregue su vida a Cristo y sea transformado, renovado, bendecido, que es lo que tú quieres, Señor, oh Dios. Te doy gracias por tu infinita bondad y tu grande misericordia, eterno Dios de los cielos, por tu fidelidad y tu amor, tu grande amor. Te doy gracias en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.